Transform your home during Blinds.com's Cyber Monday Super Sale. Get up to 50% off site-wide, plus huge doorbuster deals on popular styles. Go DIY and do it all 100% online, or choose white glove service with expert design help and professional installation. Both backed by Blinds.com's 100% satisfaction guarantee. Blinds.com's Cyber Monday Super Sale is here. Save up to 50% site-wide and get a free professional measure. Limited time offer, rules and restrictions apply. See Blinds.com for details. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Cuando pensamos en Moisés, el gran libertador de Israel, recordamos al hombre que abrió el Mar Rojo, que habló con Dios cara a cara en el monte Sinaí y que recibió los 10 mandamientos. Conocemos a su hermano Aarón, el primer sumo sacerdote. Pero la historia de su familia esconde un secreto, una tragedia silenciosa protagonizada por una figura femenina poderosa, una mujer que fue profetisa y líder, pero cuyo nombre quedó marcado por una cicatriz divina. Hablamos de su hermana, pero no de la niña valiente que vigilaba al bebé Moisés en una cesta en el río Nilo. Hablamos de la mujer que, en la cima de su influencia, se atrevió a desafiar la autoridad de Dios y recibió un castigo tan terrible y tan visible que todo el pueblo de Israel tuvo que detener su marcha por ella. Una historia que muchos pasan por alto al leer las Escrituras, pero que contiene una de las lecciones más profundas sobre el orgullo, el juicio y la increíble misericordia de Dios. ¿Quién fue realmente esta hermana? ¿Qué hizo para merecer un castigo tan severo que la convirtió por un tiempo en la hermana maldita de la familia más importante de Israel? Y lo más importante, ¿por qué su historia, a menudo olvidada, fue registrada en la Biblia con tanto detalle? Prepárate, porque vamos a desenterrar una de las narrativas más humanas e impactantes del Éxodo. Una historia que nos enseña que nadie, por más cercano que esté a Dios, está por encima de su justicia, ni fuera del alcance de su perdón. La hermana maldita y olvidada de Moisés. Bienvenidos a Ecos de la Biblia. Para entender la historia completa, primero debemos viajar en el tiempo, a la tierra de Egipto, a una época de gran opresión para el pueblo de Israel. El faraón, temeroso del creciente número de hebreos, había dado una orden terrible. Todos los niños varones recién nacidos debían ser arrojados al río Nilo. En medio de este terror, una madre levita llamada Jocabed, tratando desesperadamente de salvar a su bebé, lo colocó en una cesta impermeabilizada y la dejó flotando entre los juncos a la orilla del río. Su plan era audaz, pero lleno de incertidumbre. El destino de ese niño, y con él el futuro de toda una nación, pendía de un hilo. Pero ese bebé no estaba solo. El libro de Éxodo nos dice un detalle crucial, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Esta hermana, cuyo nombre descubriremos más tarde que es Miriam, no era una simple espectadora. Era una guardiana, una protectora silenciosa. Imagina la valentía de esta niña, vigilando en un lugar peligroso, con soldados egipcios cerca, esperando el momento adecuado para actuar. Cuando la hija del faraón encontró la cesta y sintió compasión por el bebé que lloraba, Miriam vio su oportunidad. Con una inteligencia y una audacia asombrosas para su edad, se acercó a la princesa egipcia. Iré a llamarte una nodriza de las hebreas, para que te críe este niño. La princesa aceptó, y Miriam corrió a llamar a su propia madre. Gracias a la rápida acción de su hermana,
el bebé Moisés no solo fue salvado de la muerte, sino que fue criado por su propia madre, quien incluso recibió un pago por ello, todo bajo la protección de la Casa Real de Egipto. En este momento de la historia, Miriam no es una figura olvidada ni maldita, es una heroína. Su fe, su astucia y su valentía fueron fundamentales en el plan de Dios para preservar a Moisés. Años más tarde, después de que Dios liberara a Israel de Egipto a través de Moisés, vemos a Miriam de nuevo, ahora como una líder reconocida. Tras cruzar el Mar Rojo, el Éxodo la describe como profetisa, hermana de Aarón. Tomó un pandero y guió a todas las mujeres en un canto de victoria y alabanza a Dios. Era una mujer de autoridad, una profetisa, una líder de la adoración, una figura central junto a sus dos hermanos, Moisés y Aarón. Estaba en la cima del respeto y la influencia, pero fue precisamente en esa posición de honor donde algo, en el árido desierto, comenzaría a cambiar. Un sentimiento peligroso, una semilla de orgullo y envidia, empezaría a crecer en su corazón, llevándola a un enfrentamiento directo, no solo con su hermano, sino con la autoridad del mismo Dios que los había liberado. Después de la gloria del Éxodo y la celebración en las orillas del Mar Rojo, vino la dura realidad del desierto. Y es en este lugar de prueba donde la fe y el carácter son verdaderamente revelados. La heroína del Nilo, Miriam, la profetisa que guió a las mujeres en alabanza, ahora se enfrentaría a su propia oscuridad interior. El libro de Números nos cuenta el inicio de este triste episodio. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet. So switch to Verizon Business. And you could get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE Business Internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans, even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. La excusa para su queja fue la esposa de Moisés, quien era de Cus, una región que se cree que estaba en Etiopía o en el sur de Arabia. Pero este comentario sobre su esposa extranjera era solo la punta del iceberg, una excusa para lo que realmente sentían en su corazón. El versículo 2 revela el verdadero problema. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Ahí está el verdadero veneno, la envidia y el orgullo. Miriam y Aarón también tenían posiciones de liderazgo. Miriam era profetisa, Aarón era el sumo sacerdote. Pero comenzaron a sentir celos de la relación única y especial que Moisés tenía con Dios. Estaban desafiando la autoridad que Dios mismo le había dado a Moisés. No era una simple discusión familiar, era un cuestionamiento directo al orden establecido por Dios. Y la Biblia nos dice que Dios escuchó sus murmuraciones. Inmediatamente,
la ira de Dios se encendió contra ellos. De repente, Dios los llamó a los tres a la puerta del tabernáculo de reunión, la tienda sagrada. Imagina la tensión. La nube de la presencia de Dios descendió y se detuvo a la entrada, una señal inconfundible de que algo muy serio estaba por suceder. Dios llamó a Aarón y a Miriam para que dieran un paso al frente y les habló directamente, defendiendo a su siervo Moisés de una manera poderosa. Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y ve la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios les estaba dejando muy claro que la relación que tenía con Moisés era única, diferente a la de cualquier otro profeta. Hablaba con él directamente, como un amigo. Y al murmurar contra Moisés, no estaban simplemente criticando a su hermano. Estaban despreciando la elección y la autoridad del mismo Dios. Después de esta reprimenda tan severa, el texto dice que la nube se retiró del tabernáculo. Y cuando Aarón se volvió para mirar a Miriam, el horror lo invadió. Su hermana, la profetisa, la líder, estaba cubierta de lepra, su piel blanca como la nieve. En aquellos tiempos, la lepra no era solo una enfermedad terrible de la piel. Era considerada un juicio de Dios, un signo visible de un profundo pecado o impureza. Una persona con lepra era declarada inmunda, expulsada del campamento y forzada a vivir en soledad, alejada de su familia y de la presencia de Dios en el tabernáculo. Era una muerte social y espiritual. La hermana heroína de Moisés se había convertido en un instante en la hermana maldita, marcada por su propio orgullo. Aarón, el sumo sacerdote, al ver a su hermana en ese estado, se llenó de pánico y remordimiento. Inmediatamente reconoció la gravedad de su pecado. Se dirigió a Moisés, no como un hermano igual, sino con una súplica desesperada, como leemos en Números. Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Aarón entendió que su murmuración no había sido una simple queja, sino una locura, un acto de rebelión contra Dios. Y aquí, en la reacción de Moisés, encontramos una de las lecciones más hermosas y a menudo olvidadas de esta historia. Moisés había sido el blanco del ataque. Su autoridad había sido cuestionada, su liderazgo desafiado por sus propios hermanos. Tenía todo el derecho de sentirse herido, enojado o incluso de pensar se lo merecen. Pero no hizo nada de eso. En lugar de guardar rencor, el corazón de Moisés, a quien la Biblia describe como muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, se llenó de compasión. Al ver a su hermana sufriendo el terrible juicio de Dios, hizo lo único que un verdadero líder y un hombre de Dios podía hacer: oró por ella. Su oración, registrada en el versículo 13, es una de las más cortas y poderosas de toda la Biblia. Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. No hubo un largo discurso, ni reproches, solo un clamor directo desde el corazón. ¡Qué increíble ejemplo de perdón y amor! Intercedió por la misma persona que lo había herido profundamente. Desde nuestra fe, podemos ver en este acto de Moisés un hermoso reflejo, una prefiguración de lo que Jesucristo hace por nosotros. Así como Moisés intercedió por su hermana que había pecado contra él, Cristo, nuestro sumo sacerdote eterno, intercede por nosotros ante el Padre, incluso cuando le fallamos, cuando murmuramos o cuando dudamos de Él.
La oración de Moisés nos muestra el corazón de un verdadero mediador. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Y Dios escuchó la oración de Moisés. Pero la respuesta de Dios nos enseña otra lección muy importante sobre la diferencia entre el perdón y las consecuencias. Dios le dijo a Moisés, en el versículo 14, que sanaría a Miriam, pero que primero ella debía pasar por un periodo de disciplina. Le dijo que si su propio padre le hubiera escupido en el rostro como señal de deshonra, ¿no estaría ella avergonzada por 7 días? Por lo tanto, Miriam debía ser expulsada del campamento durante 7 días, y después de eso, podría volver. Dios, en su misericordia, la sanó de la lepra, pero en su justicia, permitió que experimentara la consecuencia de su pecado, la vergüenza y la separación. El perdón de Dios no siempre elimina de inmediato las consecuencias de nuestras malas acciones en esta vida. A veces, la disciplina es necesaria para enseñarnos la gravedad del pecado y para purificar nuestro corazón. Y hay un último detalle asombroso. El texto dice que el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió Miriam. Todo el campamento de Israel, miles de personas, se detuvo y esperó durante 7 días a que la profetisa fuera purificada y restaurada. Esto, por un lado, muestra la importancia que ella todavía tenía para la comunidad, pero también subraya cómo el pecado de un líder puede detener el progreso de todo un pueblo. Así, la historia de la hermana de Moisés no es solo una historia de orgullo y castigo, es, sobre todo, una historia profunda sobre el perdón, el poder de la oración intercesora y un Dios que es perfectamente justo, pero también infinitamente misericordioso. Una lección que, aunque a veces olvidada, está allí, en el corazón de las Escrituras, para enseñarnos a todos. Y así, la historia de Miriam, la hermana de Moisés, llega a su punto más bajo, pero también al inicio de su restauración. Después de los 7 días de purificación, fue recibida de nuevo en el campamento y continuó su viaje con su pueblo. Entonces, ¿por qué la recordamos con este matiz de ser la hermana maldita u olvidada? La verdad es que no fue maldita para siempre, pues la misericordia de Dios la sanó, y no fue olvidada por Dios ni por su pueblo que detuvo su marcha por ella. Quizás la parte olvidada es la lección que nosotros, a menudo, pasamos por alto al leer su historia. Tendemos a recordar a los héroes de la fe como figuras perfectas, casi inalcanzables. Pero la Biblia, en su honestidad, nos muestra su humanidad, sus luchas y sus caídas. El legado de Miriam es complejo y poderoso. Es la historia de la niña valiente que salvó a su hermano en el Nilo. Es la historia de la profetisa que guió a una nación en alabanza. Pero también es la historia de la líder que cayó en la trampa del orgullo y la envidia. Un pecado que puede tentar a cualquiera, sin importar cuán cerca esté de Dios. Su historia no está en la Biblia para que la señalemos con el dedo, sino para que nos sirva de espejo. Nos advierte sobre la gravedad de la murmuración y de desafiar la autoridad que Dios ha establecido, ya sea en la familia, en la iglesia o en la sociedad. Nos enseña que el pecado, especialmente el orgullo, tiene consecuencias reales y dolorosas que pueden afectar no solo a nosotros, sino a toda nuestra comunidad. Pero, por encima de todo, su historia es un testimonio increíble del poder del perdón y de la intercesión. Nos muestra un Moisés que, como figura de Cristo, amó a su hermana en su peor momento
y clamó por su sanación. Y nos revela a un Dios que, aunque es perfectamente justo y disciplina a sus hijos, es también infinitamente misericordioso, siempre dispuesto a sanar, a restaurar y a recibir de vuelta a quien se arrepiente con un corazón humilde. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje para redescubrir la historia de Miriam, la hermana de Moisés. Esperamos que esta reflexión te haya ayudado a ver con nuevos ojos este relato bíblico, encontrando en él lecciones valiosas para tu propia vida de fe. Si deseas seguir explorando las historias ocultas y las enseñanzas profundas de las Sagradas Escrituras, te invito a que veas alguno de los 2 videos que están apareciendo ahora en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal para que juntos sigamos creciendo en el conocimiento y el amor de Dios. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Oh, Hilton Stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton Stay, oh, Hilton Stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply.